thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. En un mundo cada vez complejo, incierto y cambiante, la educación enfrenta el desafío de formar seres humanos capaces de comprender la realidad integral. El filósofo y sociólogo Edgar Morin prepara en una de sus obras los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, una reflexión profunda sobre los pilares que deben guiar la enseñanza del siglo XXI. Estos saberes no solo son conocimientos académicos, sino principios fundamentales para formar ciudadanos críticos, éticos, responsables y conscientes de los grandes problemas que afectan a la humanidad. En este video conoceremos cada uno de los saberes que buscan contribuir a una educación más humana, holística y transformadora. De Edgar Morin, uno de los principios, la ceguera en la educación, error y la ilusión. ¿Por qué error y por qué ilusión? Error es pensar que el papel del lobito siempre va a ser igual. Él siempre tiene el papel de malo. ¿Por qué no pensar que en otras circunstancias el lobito puede ser bueno? Porque tal vez no le guste carne y le guste una sopita. Error es pensar como maestros que en un aula podemos encontrar que todos los chicos, o queremos que todos los chicos trabajen igual, y estamos equivocados. Es una ilusión pensar que todos van a caminar a la par. Error es pensar que el principio de la normalización o de la normalidad nos lleva a ver a todos con equidad. Eso es una ilusión, no es verdad. Cada joven, cada estudiante necesita una atención específica. Y aunque a nosotros nos cause malestar, aunque a nosotros nos cause fastidio, porque no todos caminan como yo quisiera, debemos estar dispuestos a ayudarles. Porque muchas veces con este principio de la normalización podemos caer en el papel de ser opresores, frustrar a esos niños y causarles sufrimientos, y no solo a ellos, sino también a sus familias. Pongamos énfasis en este principio de que puedo cometer errores y puedo pensar que todo lo que yo creo que es una verdad es solamente una ilusión. Trabajemos diferente, pensemos diferente y así, quitándonos la venda, abriendo los ojos, reflexionemos en verdad qué es la verdadera normalidad. El conocimiento pertinente busca una comprensión global e integrada de la realidad, evitando la fragmentación del saber. Edgar Morin plantea que todo está conectado como una tela de araña y que la educación debe reflejar esa complejidad. Principios claves: interdisciplinariedad, conectar las distintas áreas del conocimiento para abordar problemas complejos. Contextualización, situar el conocimiento en un contexto para que sea significativo. Flexibilidad, cuestionar cómo se construye el conocimiento. Incertidumbre, conocer que el conocimiento evoluciona y no es absoluto. Ética del conocimiento, usar el saber de manera consciente y solidaria. Importancia de la educación. Edgar Morin enfatiza que el conocimiento no es exclusivo de intelectuales o científicos, es para de la vida cotidiana. Conocemos para vivir y vivimos para conocer. Comprender los principios del conocimiento pertinentes en una invitación o repensar la forma en que pensamos, hablamos y actuamos, promoviendo una vida más solidaria y responsable. Desafío educativo. Uno de los mayores problemas de la educación actual es la separación de saberes y disciplinas aislados, cuando la realidad es multidimensional y global. Para que el conocimiento tenga sentido, debe integrarse en un contexto y considerar la independencia entre las partes y el todo. El ser humano no se refleja de su dimensión biológica, psíquica, social y efectiva. La esencia, el conocimiento pertinente, requiere enfrentar la complejidad entendida como un tejido de elementos inseparables que forman
un todo. Enseñar la condición humana significa ayudar a los estudiantes a entender qué es ser humano. Morin propone que la educación debemos mostrar que las personas somos al mismo tiempo individuos, seres humanos, seres sociales y parte de la especie humana. Es importante enseñar nuestra complejidad biológica, cultural y emocional para fomentar el respeto, la empatía y la responsabilidad en un mundo global. Invito a los estudiantes a reflexionar las emociones, decisiones con su realidad cotidiana. En este video quiero hablarles sobre el cuarto saber que propone Edgar Morin. Saber que vivimos en una sola tierra, también llamada identidad terrenal. Este saber nos invita a reconocer que todos compartimos un mismo planeta. No importa de dónde vengamos o cómo seamos, todos vivimos en una sola tierra y dependemos unos de otros. Morin nos recuerda que los problemas como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad no son solo de un país, sino que nos afectan a todos. Y aquí es donde entra la educación. Como futuros maestros, tenemos una gran responsabilidad: formar estudiantes que entiendan que sus acciones tienen un impacto global, que aprendan a cuidar al medio ambiente, a respetar a los demás y a trabajar por un mundo justo. Educar desde este saber significa enseñar no solo conocimientos académicos, sino también valores como la solidaridad, la empatía, el respeto por la vida. Significa ayudar a que nuestros estudiantes se sientan parte de una humanidad que comparte una misma casa, la tierra. Porque si logramos educar con esta visión, estaremos sembrando conciencia para un futuro más humano y más sostenible. Morin propone varias ideas claves para enfrentar la incertidumbre. Aceptar la incertidumbre como parte de la realidad. La educación debe enseñar que no todo puede ser previsto o controlado. La incertidumbre no es una falla, sino una característica fundamental de la naturaleza y la sociedad. Prepararse para la inesperada, formar personas que no solo aprenden certezas, sino que desarrollan la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y de gestionar crisis. Desarrollar el pensamiento complejo, enseñar a pensar de manera flexible, relacionando diferentes conocimientos para poder comprender situaciones complejas y cambiantes. Fomentar la creatividad, la iniciativa en escenarios inciertos. Las soluciones nuevas y creativas son esenciales. Morin insiste en que la educación debe cultivar la capacidad de innovar, aprender de la historia y de la experiencia. La historia está llena de giros imprevistos. Estudiarla desde esta perspectiva ayuda a entender que la incertidumbre es parte del curso normal de los acontecimientos humanos. En conclusión, Morin plantea que la incertidumbre no debe paralizar, sino motivar un aprendizaje más profundo, crítico y adaptable, que prepara a las personas no para lo previsible, sino para lo desconocido. Desde mi análisis, según la enseñanza de Edgar Morin, hoy más que nunca necesitamos una educación más humana. Edgar Morin nos invita a enseñar no solo con la razón, sino también con el corazón. Él aquí nos presenta 5 ideas claves. La primera es hablar desde la emoción. Comprender no solo es pensar, sino también sentir.
La segunda, escuchar con empatía, de verdad, sin interrumpir ni juzgar. La tercera, contar historias. Las personas conectan con relatos, no con datos fríos. La cuarta, hacer preguntas abiertas. La comprensión crece cuando aceptamos la duda. La quinta, encontrarse con el otro, ver al diferente como alguien valioso, no como amenaza. Aquí, en resumen, comprender sería un acto profundamente humano. Educar en comprensión es sembrar respeto, empatía y conexión. La ética del género humano, según Edgar Morin, presenta un llamado urgente a reconocer nuestra independencia como especie y la necesidad de construir una solidaridad planetaria. Morin sostiene que en un mundo marcado por la complejidad, los desafíos globales no pueden resolverse desde visiones fragmentadas, sino que requiere una ética que integra lo individual, lo social y lo planetario. Esta ética no solo impone desde normas dirigidas, sino que nace de la ciencia que pertenece a una misma humanidad y de la responsabilidad compartida hacia los demás. En definitiva, Edgar Morin propone y menciona una ética para la supervivencia y la dignidad humana que promueve la comprensión, el respeto y la diversidad en el cuidado del mundo que habitamos todos. Conclusiones de los 7 saberes para una educación del futuro de Edgar Morin son la necesidad de una educación que aborde la ceguera del conocimiento, fomente la identidad terrenal, promueva también lo que es la comprensión pertinente, también enseña la comprensión y cultive de la ética. La educación no debe ser un fragmento, sino más bien debe enfocarse en la complejidad y la responsabilidad global. Desde mi punto de vista, es urgente transformar la educación hacia un enfoque más humano, crítico y consciente, tal como propone Edgar Morin. Por ello, recomiendo fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas, enseñando a reconocer errores, cuestionar certezas y comprender la complejidad del conocimiento. Es fundamental integrar los saberes de manera interdisciplinaria, superando la fragmentación entre materiales y conectando los contenidos con la realidad. Además, propongo incluir en los programas educativos la reflexión sobre la condición humana, promoviendo el autoconocimiento, la empatía y la valoración de la diversidad. La conciencia ecológica también debe estar presente, formando ciudadanos que comprendan que habitamos en un solo planeta y nuestras acciones tienen un impacto global. La educación debe prepararnos para enfrentar la incertidumbre, desarrollando la creatividad de adaptación. También es necesario crear espacios para el diálogo, la comprensión mutua y el respeto. Finalmente, toda educación debe estar atravesada por una ética que promueve la responsabilidad individual y colectiva. Solo así podremos construir un sistema educativo realmente significativo y transformador.